31 datos de la trágica vida de George Harrison, y así fue su trágica muerte. Pasa el tiempo y los Beatles siguen en la cima, como la agrupación más importante en la historia de la música. Parte de ese sitial se debió a George Harrison, un guitarrista y compositor que siempre estuvo en un segundo plano, opacado por los dos monstruos artísticos y mediáticos de la banda, John Lennon y Paul McCartney. Harrison se mantenía en un segundo plano por su carácter apacible que llevó a que fuera bautizado como The Quiet Beatle o el Beatle tranquilo. Sin embargo, sus amigos dicen que en la intimidad era extrovertido y divertido. Como compositor notable, legó algunos de los mejores temas de la legendaria agrupación, y como solista también desarrolló una carrera brillante, que compartió con su inclinación por el hinduismo y el movimiento Hare Krishna. Otros de sus legados fue un único hijo que, por cierto, tiene sangre mexicana. ¿Cómo fue el origen y la trayectoria musical de George Harrison? ¿Cuáles fueron sus principales éxitos y sinsabores en los Beatles? ¿Cómo se desarrolló su carrera de solista? ¿Cuáles fueron sus grandes inclinaciones espirituales, aparte de la música? ¿Cómo fueron los terribles males que acabaron con su vida? ¿Y qué dijo antes de morir? Conozcamos en este video todo sobre George Harrison, el inolvidable Beatle tranquilo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Sus últimos días. El 9 de noviembre del año 2001, ABC News informó que George Harrison se sometería a otras sesiones de radiación en Nueva York por el tumor que tenía en el cerebro. El procedimiento de radioterapia fraccionada que le aplicaron fue diseñado para apuntar a la parte maligna del tumor, evitando el tejido sano, siempre que fuera posible. ABC News dijo que el tratamiento probablemente era demasiado pequeño y tardío para Harrison, ya que su cáncer de pulmón continuaba propagándose. Jed Lederman, médico de Harrison, dijo que el procedimiento había tenido una tasa del 90% de éxito. Sin embargo, el Dr. Stephen Tater, codirector del centro Gamma Knife de la Universidad Wake Forest, aclaró que esa cifra no implicaba que Harrison tuviera altas probabilidades de sobrevivir. Número 2. El último encuentro de los Beatles vivos. Según informó el Daily Express, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, los tres supervivientes de la legendaria banda, se reunieron por última vez el 12 de noviembre del año 2001. En esa ocasión, Paul y Ringo visitaron a George en su habitación de hotel en Manhattan, y la publicación relató que las tres celebridades recordaron viejos tiempos y la pasaron bien, dentro de lo que cabía esperar. Gil Lederman, médico de Harrison, calificó el encuentro como agridulce. Hubo algunas lágrimas, pero hubo más risas que cualquier otra cosa, admitió Lederman. Y añadió, George siguió siendo en gran medida un hombre digno. Al final, después de que Paul y Ringo se fueron, estaba bien y tranquilo, era un hombre muy feliz. Esta reunión significó mucho para él. Número 3. Sus últimas palabras. George Harrison murió el 29 de noviembre del año 2001 en Los Ángeles, California, en la casa de Paul McCartney. A los 58 años de edad, le sobrevivieron su esposa, su hijo y 3 hermanos. Sus últimas palabras fueron, todo lo demás puede esperar, pero la búsqueda de Dios no puede esperar. Llamaos unos a otros. Y dijo a su esposa, Olivia, estarás bien, estarás bien. En una nota a los medios, Olivia Harrison escribió, dejó este mundo tal como vivía en él, consciente de Dios, sin miedo a la muerte y en paz, rodeado de familiares y amigos. Número 4. Sus primeros años. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Arnold Grove, Liverpool, Inglaterra. Su madre, Louise, de origen irlandés, era muy católica. Su padre, Harold Harrison, se ganaba la vida como conductor de autobús, después de haber sido marino mercante. Aparte del Beatle más joven, George fue el único de la banda cuya infancia no se vio afectada por el divorcio o la muerte de sus padres. Asistió a la escuela Dovedale Road, cerca de Penny Lane, donde también estaba John Lennon, pero siendo este 3 años mayor, no llegaron a conocerse en ese momento.
A los 11 años superó una prueba con la que ganó una plaza en el Liverpool Institute for Boys, donde conoció a Paul McCartney. Al año siguiente fue hospitalizado por una nefritis y durante la convalecencia compró su primera guitarra, una Egmont de segunda mano, por 3 libras y 10 chelines. Número 5. Su primera banda fue Los Rebeldes. Poco después, Harrison compró una guitarra Hofner President y formó su primera agrupación, Los Rebeldes, junto con su hermano Peter y Arthur Kelly. Con el paso del tiempo fue haciéndose un guitarrista más experimentado y entre sus principales influencias como instrumentista han sido señalados Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, Fats Domino, Eddie Cochran, Bill Haley, Chet Atkins y Lonnie Donegan. Harrison abandonó la escuela y empezó a alternar un trabajo de aprendiz de electricista con su afición por la música. Este entendimiento temprano con la electricidad lo ayudaría a ser el Beatle más inclinado por la experimentación de nuevos sonidos. Número 6. Ingresó a los Quarrymen con la ayuda de McCartney. Harrison vio por primera vez a la banda Los Quarrymen, en la que estaban Lennon y McCartney, en febrero de 1958. Su amigo Paul le consiguió una audición con el grupo, pero John pensaba que George era demasiado joven para unírseles. McCartney insistió ante Lennon y Harrison recibió una segunda oportunidad, convirtiéndose en el guitarrista de los Quarrymen antes de cumplir los 16 años de edad. En 1960, los Quarrymen se convirtieron en los Beatles y tras la llegada de Stuart Sutcliffe al bajo y de Pete Best en la batería, la banda se aventuró a dar sus primeros conciertos internacionales en Hamburgo, Alemania Federal. Número 7. Fue deportado de Alemania Federal. Con 17 años, siendo menor de edad, Harrison había ingresado a Alemania ilegalmente y los Beatles tuvieron que romper el contrato que tenían con el club Kaiser Keller. El guitarrista fue delatado ante las autoridades y resultó deportado, pero regresó tras alcanzar los 18 años, aún a tiempo para tocar con su banda en la antigua ciudad hanseática. En septiembre de 1963, Harrison se convirtió en el primer Beatle en conocer Estados Unidos, pero no como músico, sino para visitar a su hermana Louise en Benton, Illinois. Número 8. Su visita a un pequeño pueblo de Estados Unidos. Una tarde de verano del año 1963, los hermanos Chris y Monty Field se encontraban en la abarrotada plaza del juzgado de la localidad estadounidense de Harrisburg, Illinois, presenciando un desfile. Los jóvenes entablaron conversación con una llamativa rubia de unos 30 años que hablaba inglés con acento de Inglaterra y dijo llamarse Luis. Estaba allí con sus hijos y 2 hermanos, el menor de los cuales se llamaba George y aparentaba unos 20 años, edad que realmente tenía. George le causó buena impresión a los hermanos norteamericanos. Tenía un corte de pelo extraño, algo largo y fibroso. La mayoría de los chicos de aquella época llevaban zapatillas planas. Recordó Monty más de medio siglo después. Y recordó también que el joven inglés llevaba vaqueros con un agujero en la rodilla. Número 9. ¿Los Beatles? ¿Quién demonios son? Luis dijo que George tocaba en una banda en Inglaterra llamada Los Beatles, y más tarde los 2 hermanos fueron a una tienda de artículos eléctricos del pueblo, que también vendía discos de acetato, y preguntaron si tenían algo del grupo. El propietario meneó negativamente la cabeza, diciendo: ¿Los Beatles? ¿Quién demonios son? Nunca he oído hablar de ellos. No era sorprendente que a mediados de 1963 casi nadie en Estados Unidos hubiera oído hablar de los Beatles, y mucho menos de su silencioso guitarrista principal, George Harrison. Número 10. La Beatlemanía. El propio Harrison pudo comprobar en carne propia que todavía los Beatles no les decían nada a los norteamericanos. Nunca fue reconocido y tampoco él encontró en las tiendas estadounidenses ningún acetato de Love Me Do, el primer sencillo lanzado por la banda en Inglaterra a finales de 1962, que fue un éxito comercial. Desilusionado, Harrison regresó a Europa y le dijo a sus compañeros que sería difícil alcanzar el éxito en el mercado estadounidense. 5 meses después se había desatado la Beatlemanía en Estados Unidos, tras la presentación de la banda en The Ed Sullivan Show. Número 11. El Beatle tranquilo. Era muy hablador en confianza. Durante la Beatlemanía, Harrison fue bautizado como The Quiet Beatle, o el Beatle tranquilo, debido a su talante introspectivo y a su tendencia a mantenerse en un segundo plano durante las ruedas de prensa. A pesar de su imagen de músico silencioso y tranquilo,
La mayoría de los compañeros y amigos de Harrison aseguran que en las distancias cortas era muy expresivo y dicharachero, en contraste con su comportamiento ante los focos. En febrero de 1964, en el transcurso del primer viaje de los Beatles a Estados Unidos, Harrison recibió una guitarra eléctrica Rickenbacker, modelo 360-12, de 12 cuerdas, que utilizaría en las grabaciones de los siguientes álbumes de la banda. Número 12. Quedó fascinado con la música del indio, Ravi Shankar. Harrison escribió Don't Bother Mex, su primera canción, en 1963, según él mismo dijo después, para probar si era capaz de componer un tema. Apareció en el álbum With the Beatles, de 1963, y en su versión estadounidense, Meet the Beatles, en 1964. Durante su etapa en los Beatles, Harrison cantó todas las canciones que compuso, así como composiciones de otros músicos. Un importante punto de inflexión en su trayectoria musical ocurrió durante la gira estadounidense de 1965, cuando David Crosby, de The Byrds, lo introdujo en la cultura india a través de la música de Ravi Shankar. Harrison quedó fascinado con la música de Shankar, convirtiéndose en un factor primordial para su introducción en la cultura musical occidental. Número 13. Abrazó el hinduismo. Otro importante momento en la vida de Harrison se produjo en 1965, en las Bahamas, donde los Beatles estaban rodando la comedia musical Help, cuando un hindú le regaló un libro sobre la reencarnación. Comenzó un recorrido hacia la meditación y el hinduismo, mientras se apoyaba en drogas psicodélicas, y finalmente abrazó el hinduismo. En 1966 se casó por primera vez con Pattie Boyd, y ambos peregrinaron a la India. En India, Harrison tomó lecciones de sitar, visitó sitios sagrados del hinduismo y conoció a varios gurús, aproximándose más a la cultura hindú. Número 14. Se hizo Hare Krishna. De vuelta en Inglaterra, Harrison conoció a Maharishi Mahesh Yogi, a quien presentó a sus compañeros para iniciar unos ejercicios de meditación trascendental, que tuvieron lugar a comienzos de 1968 en Rishikesh, India. A mediados de 1969 produjo Hare Krishna Mantra, un sencillo interpretado por miembros del templo Radha Krishna de Londres. Ese mismo año, él y Lennon conocieron al fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, AC, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Poco después, Harrison abrazó la tradición Hare Krishna, particularmente el Japamala, el canto del mantra usado como meditación privada, parecido al rosario católico. Número 15. Los problemas con McCartney. Con el paso del tiempo, las composiciones de Harrison se fueron haciendo más notables, pasando de un segundo plano a competir con las canciones de Lennon y McCartney. Los roces entre las tres estrellas comenzaron a hacerse patentes a partir de la muerte en 1967 de Brian Epstein, manager del grupo, llamado el quinto Beatle. Entre 1967 y 1969, McCartney manifestó en varias ocasiones su insatisfacción con la manera de tocar de Harrison, y las tensiones explotaron cuando en medio de la producción del documental Let It Be, George le dijo a Paul con sorna: «Bien, no me importa, tocaré lo que quieras que toque o no tocaré nada si no quieres que toque nada. Todo lo que sea por complacerte, lo haré». Número 16. Fue muy productivo durante la última etapa de los Beatles. Tras el anterior encontronazo, Harrison abandonó la banda el 10 de enero de 1969, aunque retornó 12 días después, tras 2 reuniones para tranquilizar los ánimos. De vuelta al trabajo, las sesiones del grupo parecían de lo más cordiales durante la grabación del álbum Abbey Road, que sería el último grabado por los Beatles. Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad. Abbey Road incluyó Something y Here Comes the Sun, 2 composiciones de Harrison. Something fue reconocida como una de las mejores canciones de los Beatles por Elvis Presley y Frank Sinatra, quien le confesó a McCartney que era uno de sus temas favoritos. Cuando los Beatles finalmente se disolvieron el 10 de abril de 1970, la alta productividad de Harrison durante la última etapa de la banda le permitió comenzar sólidamente su carrera como solista. Número 17. Fue el primer músico en realizar un concierto benéfico. Tras años opacado por Lennon y McCartney, el lanzamiento de All Things Must Pass en 1970 supuso la entrada triunfal de Harrison como solista, después de que le habían pronosticado un fracaso.
El álbum alcanzó el primer puesto en las listas de Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que Harrison aumentaba su cercanía al movimiento Hare Krishna. En agosto de 1971, el ex-Beatle se convirtió en el primer músico en organizar un concierto benéfico, en el que recaudó fondos para combatir el hambre en Bangladesh. Apareció en el álbum Imagine de John Lennon, y en 1973 lanzó su álbum Living in the Material World, que alcanzó el primer puesto en Estados Unidos. Número 18. Se casó con una estadounidense de ascendencia mexicana. Entre 1974 y 1977, Harrison realizó varios trabajos, incluyendo el álbum 33 and a One Tree, que supuso un notable éxito. En 1978 se casó con la angelina de ascendencia mexicana, Olivia Trinidad Arias, con quien tuvo a su único hijo, Danny Harrison. En 1979 lanzó George Harrison su álbum epónimo, y en 1980 se convirtió en el primer ex-Beatle en publicar una autobiografía, I'm Mine, donde habla de sus hobbies, desde la jardinería hasta la Fórmula 1. Sufrió una fuerte conmoción tras el asesinato de Lennon, debido al poco contacto y al enojo de John porque George no lo mencionó en su libro. Le rindió un tributo a Lennon en su álbum, Somewhere in England, con Ringo en la batería y Linda McCartney en el coro. Número 19. Fundó una superbanda con Bob Dylan y otros grandes músicos. Tras publicar Gone Tropo en 1982, Harrison no hizo grabaciones durante 5 años, retornando en 1987 con Cloud9. Incursionó en la producción cinematográfica con Handmade Films, haciendo algunos cameos, pero la productora quebró por mala administración. En 1990 lanzó su segundo álbum con Traveling Wilburys, el supergrupo en el que se había juntado con Bob Dylan y otras luminarias. Número 20. Participó en el proyecto Anthology de los Beatles. En 1991 hizo una gira por Japón con Eric Clapton, y entre 1994 y 1996 emprendió el proyecto Anthology junto a Paul McCartney y Ringo Starr. Este proyecto incluyó un recorrido visual por la trayectoria de los Beatles, con entrevistas a sus 3 supervivientes. Igualmente, el trabajo contempló la grabación de 2 canciones caseras de la banda, a partir de demos de los años 70, en los que Lennon cantaba tocando el piano. Número 21. Su última aparición en televisión. Harrison apareció por última vez en televisión en 1997, durante la promoción de Chants of India, una colaboración con su amigo indio Ravi Shankar. Durante la transmisión, alguien del público le pidió que cantara un tema de los Beatles y respondió: "Creo que no conozco ninguno". Cantó All Things Must Pass y Any Road, una canción que aparecería en 2002 en Brainwashed, su álbum póstumo. Harrison era un fumador empedernido y su salud le estaba preparando una celada mortal. Número 22. Temía por su muerte. Antes de morir en 2001, Harrison pasó años preocupándose por su muerte, después de que un trastornado mental lo atacara dentro de su residencia. Hasta ahora en mi investigación descubrí que George era un fumador prolífico, lo que sin duda habría sido un desencadenante del cáncer. También descubrí que una cicatriz en su pulmón, después de un ataque con cuchillo, podría haber creado un entorno en el que el tumor podría haber crecido, dijo el Dr. Michael Hunter de la serie Autopsy, George Harrison. El ataque afectó a Harrison en más de un sentido. Como es conocido, el enajenado mental apuñaló al músico dentro de su propia casa el 30 de diciembre de 1999, provocándole una herida casi mortal. Su esposa Olivia Harrison dijo a sus amigos que el ataque volvió a George más paranoico, ya que anteriormente había perdido a John Lennon, su amigo y antiguo compañero en los Beatles, en un homicidio. Fue muy desilusionante para él. Sabes que ya habíamos perdido a John Lennon por culpa de un loco, así que sabía que esto lo volvería más paranoico que nunca, dijo Chris O'Dell, amigo de Harrison. Número 23. ¿Cómo fue su último año? El año 2000 terminó con una nota bastante alta para George Harrison, quien había pasado por varios reveses en los años anteriores. En 1997, se descubrió que tenía cáncer de garganta y se sometió con éxito a un tratamiento para la enfermedad. 2 años después lo atacaron dentro de su residencia, pero en el año 2000 estaba de buen humor para hablar con los medios. Habló con Billboard sobre la reedición de su álbum de 1970, All Things Must Pass, y ofreció algunas pistas sobre sus planes futuros.
El relanzamiento tuvo lugar en enero de 2001, con temas del triple álbum original reversionados y 5 canciones nuevas. Fue un álbum importante para mí y un vehículo oportuno para todas las canciones que había estado escribiendo durante el último periodo con los Beatles, dijo en esa ocasión. Número 24. Realizó varias colaboraciones en 2001. Mientras trabajaba en la reedición de su icónico álbum, Harrison estaba ayudando a otros músicos del rock clásico en sus propios discos, incluyendo a Bill Wyman, el ex bajista de los Rolling Stones. El CD Double Bill ofreció la oportunidad de ver trabajando juntos a 2 miembros de las 2 bandas más importantes que protagonizaron la invasión británica de los años 1960. En junio del año 2001 fue lanzado Some, de Electric Light Orchestra, en el que Harrison colaboró una vez más con Jeff Lynne, líder de la agrupación, tocando la guitarra. En 1987, Lynne había producido el álbum de Harrison, Cloud9, y después los dos se asociaron con otras leyendas como Tom Petty, o Roy Orbison y Bob Dylan en el supergrupo Traveling Wilburys. Número 25. En el primer semestre de 2001, le detectaron cáncer en un pulmón y en el cerebro. Sus actividades musicales en 2001 se vieron afectadas cuando en la primavera de ese año, Harrison fue operado en la Clínica Mayo por una tumoración cancerosa que había sido encontrada en uno de sus pulmones. En mayo, su abogado informó que la cirugía había sido exitosa y que Harrison se encontraba en buena forma para retomar su agenda de trabajo. Sin embargo, en el verano del año 2001, el músico recibió otra actualización preocupante sobre su salud, cuando le informaron de un tumor cerebral que se trató con radiación en Suiza. El tratamiento dio lugar a versiones encontradas sobre su salud, y Harrison quiso tranquilizar a sus fans, diciendo en un comunicado en ABC News: "Me siento bien y lamento mucho la preocupación innecesaria que me han causado los informes que aparecen en la prensa de hoy. Por favor, no te preocupes". Número 26. El exproductor de los Beatles supuestamente informó que estaba al borde de la muerte. No mucho después de conocerse la noticia de los tratamientos de radiación, el Daily Mail citó a George Martin, exproductor de los Beatles, supuestamente afirmando que el músico estaba al borde de la muerte. Durante esta presunta entrevista, Martin habría dicho: "Sabe que va a morir pronto y lo acepta perfectamente feliz". La publicación también citó a expertos médicos anónimos afirmando que los tumores cerebrales tenían muy mal pronóstico cuando aparecían después del cáncer de pulmón, otorgándole a Harrison unos 5 meses de vida. El músico y su esposa desmintieron al Daily Mail, señalando que los informes no tenían fundamento y que eran falsos, insensibles e innecesarios, especialmente porque el señor Harrison está activo y se siente muy bien, a pesar de los problemas de salud que ha tenido este año. Número 27. Su último álbum tardó casi 15 años en lanzarse. Brainwashed, el mismo álbum que Harrison estaba promocionando en su entrevista con Billboard de diciembre del año 2000, resultaría ser el último. Pero incluso mientras batallaba con su organismo devastado, el músico hizo lo que pudo para trabajar en las canciones que aparecerían en el disco, que fue lanzado póstumamente en noviembre de 2002. Brainwashed tardó casi década y media en completarse, y su primera canción se grabó 14 años antes, en 1988. Su vida estaba en esas canciones finales, las cosas que hacía cada día, como viajar por el río Támesis, muchas cosas muy personales, algunas de ellas son realmente buenas, dijo Lynne, productor de Brainwashed, en mayo de 2020. Número 28. Su último trabajo fue una canción coescrita con su hijo. Jim Kellner, quien tocó la batería en Brainwashed, recordó la última vez que él y su esposa vieron a Harrison. Me dijo: "Nunca sabrás lo que significaste para mí, Jim", y me dio un gran abrazo, dijo Kellner. Kellner respondió: "Oh, estarás aquí más tiempo que yo, hombre". Cuando la pareja se marchó, la esposa de Kellner dijo: "Sabes que se estaba despidiendo de nosotros, ¿no?". Pero incluso con su salud en las últimas, Harrison continuó arrimándoles el hombro a sus amigos músicos. Horse to the Water fue el último sencillo que grabó, una colaboración con el presentador de televisión y teclista, Jools Holland. La canción fue escrita por Harrison y su hijo Danny, y grabada por George y Holland el 1 de octubre del año 2001. Número 29. La reacción de Paul McCartney ante su muerte. Cuando se supo la noticia de la muerte de Harrison, los medios británicos se dirigieron a la propiedad de Paul McCartney, en Sussex, Inglaterra,
y se apostaron en las afueras para captar su reacción. Como siempre, y haciéndole honor al título de Sir que la reina Elizabeth II le había conferido 4 años antes por sus servicios a la música británica, McCartney se mostró sobrio y sereno en su declaración sobre la muerte de su amigo y excompañero, diciendo: «Sé que ha estado enfermo durante mucho tiempo. He hablado con Olivia y ella ha sido muy fuerte, y le pediría a la gente ser amable con ella». Número 30. No soportaba a los tontos, según McCartney. Cuando se le preguntó sobre su amistad con el músico fallecido, McCartney dijo que Harrison no soportaba a los tontos con gusto, describiéndole como un hombre encantador. Y añadió: «Lo amo muchísimo, crecí con él, y me gusta recordar todos los buenos momentos. Era un tipo fantástico, con un gran sentido del humor. Tuve la suerte de verlo hace un par de semanas, y todavía se reía y bromeaba». Harrison y McCartney habían tenido diferencias a lo largo de sus carreras, desde su etapa en los Beatles, por lo que resultó consolador que los problemas parecían haber quedado atrás. De hecho, el Beatle tranquilo murió en la casa californiana de su antiguo compañero en la banda. McCartney agregó que después de luchar contra la adversidad, el fallecimiento de Harrison había sido una liberación bendita para sus seres queridos. La última apariencia de consuelo que Paul brindó a los fanáticos afligidos a través de su declaración fue asegurarles que George se fue en paz. Número 31. Fue un compositor subestimado. George Harrison dejó un legado como uno de los grandes guitarristas de su época y como un compositor subestimado. Si bien Lennon y McCartney siempre han figurado como las cumbres de los Beatles en la composición y la vocalización, Harrison escribió y cantó algunos de los temas más famosos de la banda, como Something y While My Guitar Keeps Fully Whips. Ya en solitario, Harrison continuó siendo un músico brillante. Posiblemente el mejor tributo se le ofreció un músico 24 años más joven, Billy Corgan, líder de Smashing Pumpkins. George era un hombre bueno y humilde que creía en el poder del amor para superar toda adversidad. Vivió su vida sin pedir nada para sí mismo, y su coraje para recordarnos en voz baja que Dios creó un mundo para la paz y la compasión ha tenido un efecto profundo en todas nuestras vidas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de la trágica vida de George Harrison y cómo fue su trágica muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.